Hola, ¿cómo están? Somos estudiantes del programa de Psicología de segundo semestre de la Universidad Minuto de Dios. Hoy hablaremos de las partes de la corteza cerebral, las partes del cerebro donde se relacionan y los tipos de neuronas. Antes de empezar a describir las partes del cerebro, es importante dejar claro que no es lo mismo cerebro que encéfalo. ¿Qué es el encéfalo? Es la masa nerviosa contenida dentro del cráneo que se divide en tres partes muy voluminosas y otras más pequeñas. El cerebro es una parte del encéfalo, pero por ser la mayor y más importante se usa para referirnos al todo. El cerebro, que constituye el 75% del encéfalo en volumen y el 85% en peso, está dividido por un surco grande conocido como fisura longitudinal en dos hemisferios, izquierdo y derecho, que están unidos por un gran paquete de fibras nerviosas llamado cuerpo calloso y también por otras conexiones más pequeñas llamadas comisuras. Las funciones principales del cerebro son las que tienen que ver con los sentimientos, el pensamiento, los recuerdos, la resolución de problemas y todo lo relacionado con el control del movimiento. El cerebelo. El cerebelo se encuentra detrás de la parte superior del tronco encefálico, donde la médula espinal se une con el cerebro y está formado por dos hemisferios o mitades. El cerebelo recibe información de los sistemas sensoriales, la médula espinal y otras partes del cerebro y luego regula los movimientos motores. El cerebelo coordina los movimientos voluntarios como la postura, el equilibrio, la coordinación y el habla, lo que resulta en una actividad muscular suave y equilibrada. También es importante para realizar comportamientos motores. Hipófisis o glándula pituitaria. La glándula pituitaria a menudo se llama la glándula maestra porque controla otras glándulas hormonales en su cuerpo, incluyendo la tiroides y las glándulas suprarrenales, los ovarios y los testículos. Secreta hormonas tanto de la parte anterior como de la parte posterior de la glándula. Las hormonas son sustancias químicas que transportan mensajes de una célula a otra a través de su torrente sanguíneo. Bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, médula oblonga o miencéfalo es una región específica del cerebro. Concretamente, consta de un segmento del tronco del encéfalo que se localiza entre el puente troncoencefálico y la médula espinal. En este sentido, el bulbo raquídeo constituye una región básica para poder comunicar el cerebro con la médula espinal y el resto de regiones corporales. Asimismo, esta estructura neuronal controla funciones cardíacas, respiratorias, gastrointestinales y vasoconstrictoras. Corteza cerebral. La corteza o corte cerebral es la parte del cerebro que es rugosa y llena de pliegues. Cubre por encima el resto del encéfalo y es el área en el que se integra la información necesaria para llevar a cabo los procesos mentales más complejos, ya que la información que llega a esta región ya ha sido procesada parcialmente por otras estructuras del cerebro. El córtex está dividido en dos hemisferios cerebrales que son casi simétricos a simple vista. Se distinguen de tres tipos de corteza: la neocorteza, que son recuerdos, pensamientos, razonamiento y creatividad; paleocorteza, sistema límbico, emociones, estímulos agradables y desagradables, interpretación de olores, memoria y conducta; arquicorteza, complejo reptiliano, mecanismos básicos de reproducción y autoconservación, ritmo cardíaco, respiración, conducta agresiva, territorialidad, actos rituales, jerarquías sociales. Capas de la corteza cerebral. Capa molecular o capa plexiforme. Es la más superficial. Consiste en una red densa de fibras nerviosas orientadas tangencialmente. Capa granular externa. Contiene un gran número de pequeñas células piramidales y estrelladas. Las dendritas de estas células terminan en la capa molecular y los axones entran en la capa más profunda. Capa piramidal externa. Esta capa está compuesta por células piramidales. Su tamaño aumenta desde el límite superficial hasta el límite más profundo. Las dendritas pasan hasta la capa molecular y los axones hasta la sustancia blanca como fibras de proyección, asociación o comisurales. Capa granular interna.
Esta capa está compuesta por células estrelladas dispuestas en forma muy compacta. Hay una gran concentración de fibras dispuestas horizontalmente, conocidas en conjunto como la banda externa del pariaje. Capa ganglionar o capa piramidal interna. Esta capa contiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. Entre las células piramidales hay células estrelladas y de Marinotti. Capa multiforme o capa de células polimórficas. Aunque la mayoría de las células son fusiformes, muchas son células piramidales modificadas cuyo cuerpo celular es triangular u ovoideo. Localizaciones funcionales de la corteza cerebral. En el área frontal encontramos el área motora primaria, la premotora, motora suplementaria, campo ocular frontal, motora del lenguaje de Broca, corteza prefrontal. Y en el área parietal encontramos el área somatoestésica primaria y el área somatoestésica de asociación. Área occipital. Área visual primaria y área visual secundaria. Área temporal, área auditiva primaria, auditiva secundaria y sensitiva del lenguaje de Wernicke. Ahora hablaremos de los tipos de neuronas, su clasificación según su función y anatomía. Las neuronas son las células especializadas del sistema nervioso central. Se clasifican según la estructura, la forma y la función. Cada tipo de neurona tiene un papel específico para el correcto funcionamiento del cerebro y la médula espinal. El cuerpo humano está compuesto por 37 billones de células. Gran parte de las células del sistema nervioso son las células gliales, que de hecho son las que más abundan en nuestro cerebro, que curiosamente tendemos a olvidar, pero el resto de la diversidad corresponde a las llamadas neuronas. Estas células nerviosas que reciben y emiten señales eléctricas se interconectan formando redes de comunicación que transmiten señales por distintas zonas del sistema nervioso a través de impulsos nerviosos. El cerebro humano tiene aproximadamente entre 80 y 100 millones de neuronas. Las redes neuronales son las encargadas de realizar las funciones complejas del sistema nervioso, es decir, que estas funciones no son consecuencia de las características específicas de cada neurona individual, y como el sistema nervioso hay tantas cosas que hacer, el funcionamiento de las diferentes partes del cerebro es tan complejo. Estas células nerviosas también tienen que adaptarse a esta multiplicidad de tareas. ¿Cómo lo hacen? Especializándose y dividiéndose en diferentes tipos de neuronas. En su estructura básica, cuando pensamos en el cerebro, nos suele venir a la mente la imagen de las neuronas, pero no todas las neuronas son iguales, pues existen distintos tipos. Ahora bien, por lo general su estructura está compuesta de las siguientes partes. La primera es el soma. El soma, también llamado o pericarion, es el cuerpo celular de la neurona y es donde se encuentra el núcleo y desde el cual nacen dos tipos de prolongaciones. Las dendritas son prolongaciones que proceden del soma y parecen ramas o puntas y reciben información procedente de otras células. El axón. El axón es una estructura alargada que parte del soma. Su función es la de conducir un impulso nervioso desde el soma hacia otra neurona, músculo o glándula del cuerpo. Los axones suelen estar cubiertos de mielina, su sustancia que permite una circulación más rápida del impulso nervioso. Clasificación según su morfología. Hay 4 tipos principales de neuronas en función de su forma: unipolares, bipolares, pseudounipolares y multipolares. Las unipolares son las más comunes en los invertebrados. Estas neuronas se caracterizan por una proyección primaria que sirve como el axón y las dendritas. Del soma sale una prolongación que se puede ramificar en muchas ramas. Una de estas sirve de axón y las otras funcionan como estructuras dendríticas de recepción. No tienen dendritas que se salgan del soma. Las bipolares.
cada una con un axón que transmite señales desde el cuerpo celular que va al cerebro y la médula espinal, y con dendritas que envían señales desde los órganos del cuerpo al cuerpo celular. Estas neuronas bipolares se encuentran generalmente en los órganos sensoriales como los ojos, la nariz y las orejas. A veces es difícil saber cuál de las prolongaciones es el axón y que las dendritas, pero desde un punto de vista funcional, estas dendritas están especializadas en recibir información de otras neuronas. Pseudonipolares. Se parecen a las neuronas unipolares porque cada una de ellas tiene una acción, pero no dendritas verdaderas. Sin embargo, las neuronas pseudonipolares son en realidad variantes de las neuronas bipolares. La razón de esto es que el axón único unido al cuerpo de la célula procede de dos polos o direcciones opuestos, uno hacia el músculo, las articulaciones y la piel, y el otro hacia la médula espinal. Las neuronas pseudonipolares son responsables del sentido del tacto, el olor y la presión. Las neuronas multipolares son dominantes en los vertebrados en cuanto a número. Cada uno de ellos tiene un cuerpo celular, un axón largo y dendritas cortas. Según la longitud del axón, podemos dividir en multipolares tipo Golgi 1 y tipo Golgi 2. Las neuronas también se pueden clasificar en función de su función específica. Podemos distinguir entre las neuronas sensoriales, motoras e interneuronas. Las neuronas también se pueden clasificar según la dirección del impulso nervioso. Las neuronas aferentes. Este tipo de neuronas son las neuronas sensoriales. Reciben este nombre porque transportan el impulso nervioso desde los receptores u órganos sensoriales hasta el sistema nervioso central. Neuronas eferentes. Estas son las neuronas motoras. Se llaman neuronas eferentes porque transportan los impulsos nerviosos fuera del sistema nervioso central hacia efectores como músculos o glándulas. Según el tipo de sinapsis. Según el tipo de sinapsis podemos encontrar dos tipos de neuronas, las neuronas excitatorias y las inhibitorias. Alrededor del 80% de las neuronas son excitatorias. La mayoría de las neuronas tienen miles de sinapsis sobre su membrana y cientos de ellas están activas simultáneamente. El que una sinapsis sea excitatoria o inhibitoria depende del tipo o tipos de iones que se canalizan en los flujos sinápticos, que a su vez dependen del tipo de receptor y neurotransmisor que intervienen en la sinapsis, por ejemplo, el glutamato o el GABA. Neuronas excitatorias son aquellas en que el resultado de la sinapsis provoca una respuesta excitatoria, es decir, incrementa la posibilidad de producir un potencial de acción. Las neuronas inhibitorias son aquellas en las que los resultados de esta sinapsis provocan una respuesta inhibitoria, es decir, que reduce la posibilidad de producir un potencial de acción. Neuronas moduladoras. Algunos neurotransmisores pueden desempeñar un papel en la transmisión sináptica diferente al excitatorio e inhibitorio, pues no generan una señal transmisora sino que la regulan. Estos neurotransmisores se conocen como neuromoduladores y su función consiste en modular la respuesta de la célula a un neurotransmisor principal. Suelen establecer sinapsis axoaxónicas y sus principales neurotransmisores son la dopamina, serotonina y acetilcolina. Se clasifican también según el neurotransmisor. Dependiendo del neurotransmisor que liberen las neuronas, reciben el siguiente nombre: neurona serotoninérgicas, dopaminérgicas y GABAérgicas. Otros tipos de neuronas son las neuronas espejo, las neuronas piramidales y las neuronas de Purkinje. En conclusión, en nuestro sistema nervioso existe una gran diversidad de tipos de neuronas que se adaptan y se especializan según sus funciones para que todos los procesos mentales y fisiológicos se puedan ir desarrollando en tiempo real a una velocidad vertiginosa y sin contratiempos. El encéfalo es una máquina muy bien agrasada justamente porque tanto las clases de neuronas como las partes del cerebro realizan muy bien las funciones a las que se adaptan, aunque esto pueda suponer un quebradero de cabeza a la hora de estudiarlas y entenderlas. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les guste. Muchas gracias por ver este video.